Good morning, student. Quien te habla es el teacher Johnny. El día de hoy estaré con ustedes la sección del quinto de secundaria en la asignatura de biología. Vamos a ver el capítulo 23 y 24, chicos. Pero primero vamos a visualizar un video sobre ecología para después dar unas respuestas a unas preguntas que están allí. Adelante con el video. Ahora vamos a empezar a revisar ecología, que es el estudio de cómo interactúa un tipo de vida con otro, o cómo interactúan las cosas vivas entre sí dentro de su entorno. Y podrían pensar cómo la vida interactúa con cosas vivas, y a estas se les llama factores bióticos. Y tenemos la palabra bio, que significa vida, y cómo interactúa con cosas no vivas, a las que llamamos factores abióticos. El prefijo a indica negación, así que abiótico significa no vivo, factores no vivos. Y estos son los términos técnicos, pero si piensas en ti mientras ves este video, tú estás en un entorno interactuando con él, y hay muchos factores abióticos a tu alrededor que puedes notar, como el aire que respiras, la temperatura, tu acceso al agua, pero también hay factores bióticos. Incluso si piensas que estás solo en una habitación, no estás completamente solo. Hay bacterias a tu alrededor que probablemente no puedas ver. Probablemente hay otras formas de vida. Tal vez tengas una planta en la habitación. Esos son factores bióticos que interactúan contigo. Esta planta en la habitación probablemente está produciendo el oxígeno que estás respirando, o tú estás produciendo el dióxido de carbono que la planta es capaz de fijar para crecer. Y también está interactuando con factores abióticos como la luz del sol que usa para la fotosíntesis y para fijar el carbono. Estudiamos esto a profundidad en biología, y en realidad la ecología es un poco como una síntesis de prácticamente todo lo que hemos aprendido en biología, porque toma la vida para estudiarla en otro nivel. Ya no estamos hablando de organismos individuales, incluso no es solo la población o la comunidad, sino que estamos hablando de un sistema mayor que es increíblemente complejo, y por eso es tan interesante estudiarlo. Ahora, todas estas imágenes que tenemos aquí son cosas que asociaríamos con un ecosistema. Aquí abajo tenemos un arrecife de coral, y algunos de los seres vivos que hay los podemos ver fácilmente. Aquí tenemos el coral, aquí los peces, pero también hay vida que no vemos. Hay bacterias en esta agua que no son visibles en esta fotografía. Y los factores abióticos son cosas como la temperatura del agua o simplemente la existencia del agua, o el contenido de sal en el agua o algunos otros minerales que están aquí. En estas fotografías que tenemos acá no vemos la vida animal necesariamente, pero seguro que la vamos a encontrar si cavamos en este terreno o si buscamos en estos arbustos. Vamos a encontrar la vida animal, encontraremos insectos y encontraremos otros animales. Los árboles son vida, así que van a ser parte del ecosistema. Si estudiamos ecología, vamos a pensar en cómo estos árboles interactúan con el agua, cómo interactúan con otras especies, cómo es que les proporcionan refugio a otras especies o cómo les proporcionan comida o cómo son dependientes de alguna manera de otro tipo de vida para poder crecer. Tenemos el mismo caso con las setas. ¿Cómo es que los hongos viven en la rama de este árbol, junto con el musgo y todo lo que hay aquí? Todo esto es el estudio de la ecología, el estudio de los ecosistemas. Ahora, cuando las personas hablan de ecología, les gusta hablar de ella en diferentes escalas. Así que ahora pensemos en diferentes escalas de un ecosistema, o incluso más allá de un ecosistema. Entonces, aquí tengo algunas fotografías de cosas que vemos cuando miramos un espectáculo de la vida salvaje. Y como estamos familiarizados con esto, cuando menos en televisión, con suerte visitaremos algo así en algún momento de nuestra vida. Simplemente pensemos en los diferentes personajes que tenemos aquí a las diferentes escalas ecológicas. Así que la escala basal es el individuo. Entonces, si estamos hablando de estos elefantes, un individuo sería un elefante. Aquí lo tenemos. Ahora, la siguiente escala es la población. Y si estamos revisando el tema de nuestra sabana africana, aquí tenemos un individuo, pero la población serían los miembros de la misma especie que viven en esta área. Así que en este caso la población incluye estos elefantes que vemos en la fotografía, y tal vez hay un par de elefantes que no salieron en la foto, y yo diría particularmente que esos son los elefantes africanos. Así que son los miembros de la misma especie que viven en el mismo lugar. Y para el clasificador o el científico o quien quiera que está estudiando, es necesario definir qué queremos decir con que vivan en el mismo lugar.
Podríamos decir que son los elefantes que viven a unas pocas millas de este abrevadero. Podrías definirlo como los elefantes que viven en un área más extensa, digamos el este de África o Sudáfrica, cualquier lugar. Entonces definimos la población como todos los miembros de una especie que viven en un área que está sujeta a ser definida por nosotros. Ahora, el siguiente nivel es la comunidad. Y la comunidad son todas las cosas vivas que viven en esta área, por supuesto en un área definida. Así que, por ejemplo, si este león y esta jirafa viven en el área que usamos para definir la población, entonces serían miembros de la comunidad. Así que déjenme encerrarlos en un círculo. Ellos serían miembros de la comunidad. Y no solo lo serán los animales grandes que ves aquí, sino que estará incluido todo lo vivo que se encuentra en esta área. Estará incluida la vegetación que hay aquí, las bacterias, los hongos, cualquier animal que vive en el agua que ves allí. Y si seguimos a un nivel mayor de inclusión, entonces llegamos al ecosistema. Y un ecosistema son todas las cosas vivas en esta comunidad. Todas las cosas vivas en un área, pero también consideramos las cosas no vivas, los factores abióticos, así que incluimos las piedras, el aire, el clima, las nubes y el agua que es parte de este abrevadero. Y puedes pensar que los factores abióticos afectan, y claro que afectan a los factores bióticos. Si no tienes agua o si la temperatura es muy fría o muy caliente, probablemente será difícil que prospere algún tipo de vida. Pero esta afectación va en dos sentidos. Los factores bióticos afectan a los factores abióticos. Tenemos oxígeno en nuestro entorno debido a la vida en la Tierra, y probablemente también afecta la composición química de algunos factores abióticos, como el agua, el suelo o cualquier cosa. Y si queremos llegar a un nivel mayor que el ecosistema, entonces alguna vez habrás oído hablar de la biosfera. Puedes pensar en ella como un metaecosistema. Algunas veces yo lo visualizo como todos los ecosistemas que de alguna manera están conectados unos con otros, como un ecosistema que contiene todo. Y la biosfera más conocida, o más bien a la única a la que nos referimos, es el planeta Tierra, que es en sí una biosfera. Tiene múltiples ecosistemas y una vez más, los ecosistemas dependen de lo que un investigador quiera definir como ecosistema. Podría definir un ecosistema como algo alrededor de cierto río en una cierta área, o podría definirlo como una región más extensa. Pero todos los ecosistemas en el mundo son parte de la biosfera que conocemos como la Tierra, y esta es autosuficiente porque no pensamos que haya muchas influencias de afuera de la Tierra, aunque aún allí tenemos que darle crédito al Sol, que ciertamente provee de factores abióticos. No tendríamos la vida en la Tierra como la conocemos sin el Sol. Y también hay cosas como la Luna, el efecto gravitacional. Podríamos considerar eso como un factor abiótico. Sin las mareas no tendríamos la vida como la conocemos. Pero algo que es realmente gracioso, muchos de ustedes saben que me gusta la ciencia ficción, es pensar qué tipos de biosferas podríamos tener si pensamos más allá de la Tierra. Y aquí tenemos una representación. En realidad, esto es del sitio web de la NASA. Cómo los humanos podrían crear biosferas fuera del planeta, y esto es algo interesante. Y aquí tenemos terreno creado artificialmente, y lo rotamos para que haya una percepción de gravedad. Pero de cualquier manera, el estudio de los ecosistemas, el estudio de la biosfera, el estudio de la ecología en general es increíblemente fascinante. Porque cuando tienes toda esta complejidad, cada cosa viva es increíblemente compleja. Y de hecho, si quieres, incluso algunas veces puedes considerar parte de una cosa viva como un ecosistema. Si observas la superficie de tu mano, tienes bacterias viviendo ahí, que dependen de ti de alguna manera, y en realidad tú te puedes beneficiar de las bacterias o resultar dañado por las bacterias de alguna manera. Así que existen diferentes escalas, pero una vez que empiezas a factorizar todo junto, esto viene a ser un sistema increíblemente hermoso, complejo, con frecuencia balanceado, algunas veces desbalanceado, que tiene propiedades emergentes que de alguna manera describen a un ecosistema como un todo. Ok, chicos, luego de haber visto entonces lo que trata la ecología, vamos a dar respuesta a unas preguntas que están en tu compendio en la página 107. ¿Ok? Vas a marcar lo que te voy a decir allí. Te vas a ubicar con la primera pregunta y dice así: ciencia que estudia las relaciones recíprocas entre el medio ambiente y los organismos que en ella viven. Pues esta será la
geografía, la etología, ecología, geología o biología. Acá vas a marcar la ecología, la opción C, ecología. Y avanzamos con la siguiente. Si nos referimos a la especie Engraulis rigen anchoveta, esto es una especie del mar peruano en el año 1995, estamos frente a un ejemplo de comunidad, ecosistema, población, ecosfera o biosfera. Eso se le denomina como un ejemplo de población de la anchoveta, ¿ok? Población, marcas la opción C, población. Y avanzas con la siguiente pregunta. En un ecosistema acuático, el agua, las sustancias químicas disueltas en él, la temperatura y otros factores físicos y químicos constituyen el o la biocenosis, nicho ecológico, biotopo, hábitat, nivel trófico. Vas a marcar la opción C, biotopo, ¿ok? Opción C, biotopo. Y avanzas con la siguiente pregunta. Los animales que dependen de la temperatura ambiental para regular su metabolismo son homotermos, termófilos, poiquilotermos, holotermos o heterotermos. Estos animales son conocidos también como animales por tener sangre fría y se denominan como poiquilotermos, ¿ok? Poiquilotermos, opción C. Marcas allí la opción C. Y pasas a la siguiente página, vas a donde está la autoevaluación. En la autoevaluación tienes lo siguiente. La flora y fauna de un ecosistema constituyen recursos naturales, agotables reciclables, no renovables, renovables verdaderos, inagotables disponibles, renovables aparentes. Me vas a marcar la opción C, renovables verdaderos. ¿Ok? Opción C. Y avanzas con la siguiente. La belleza de un paisaje constituye básicamente la justificación para conservarlo. Ok. La belleza de un paisaje constituye básicamente una justificación, bien sea técnica, económica, científica, práctica o estética. Ok, aquí me vas a marcar la opción D, práctica. La belleza de un paisaje constituye básicamente la justificación práctica para conservarlo. Ok, la opción D, práctica. Y avanzas con la siguiente. Es un parque nacional. Calipuy, Ampay, Huascarán, Tumbes, Titicaca. Ok, acá vas a marcar la opción C, Huascarán. Ese es un parque nacional. Las demás son reservas. Y avanzas con la siguiente pregunta. En el Perú existen 8 reservas nacionales. En la reserva nacional hay una donde se protege a la vicuña. Ese es un animal que lleva el nombre de vicuña. Será en Pampa Galera, en Tingo María, en cerros de Amotape, lagunas de Mejía o manglares de Tumbes. Acá me vas a marcar la opción A, Pampa Galeras. ¿Ok? Esa es la reserva nacional donde se protege a la vicuña. Pampa Galeras, la opción A. Y avanzas a la siguiente. En el o la se protege con carácter de intangible una especie o una comunidad determinada de plantas y o animales. Esto se le conoce como zona reservada, santuario histórico, parque nacional, santuario nacional o reserva nacional. Ok. Vas a marcar la opción D, santuario nacional. Opción D. Y vas a avanzar con el siguiente tema, salud y enfermedad. Ese es el capítulo 24, salud y enfermedad. Acá vamos a dar respuestas a unas preguntas, pero antes vamos a ver el siguiente video. Buenos días, chicos. Comenzamos una serie de vídeos dedicados a la salud y a la enfermedad. En este primer vídeo hablaremos de ambos conceptos y de los factores que influyen en dichos estados. ¿Qué es la salud? La Organización Mundial de la Salud la define como el estado completo de bienestar físico, psíquico y social.
Fíjate que no hablamos solamente de la salud como de la ausencia de enfermedades. Es decir, deben funcionar bien las células, tejidos, órganos y todo el organismo, tanto física como psicológica y emocionalmente. ¿Y la enfermedad? Enfermedad es lo contrario de salud. Se produce cuando los mecanismos homeostáticos no consiguen mantener el equilibrio en nuestro organismo, como consecuencia de la alteración, a nivel físico, mental o social, de un sistema en equilibrio. Algunos factores que afectan a este equilibrio y por lo tanto a nuestra salud o enfermedad nos vienen dados por nuestro propio organismo, como son la edad o nuestra información genética. Sin embargo, otros factores son de influencia del medio en el que vivimos. Son factores ambientales, determinados por la higiene, por la satisfacción de necesidades como el alimento o el agua, por la contaminación o por la presencia de microorganismos. Por último, otros factores dependen de nuestro comportamiento, de nuestros hábitos y del entorno social en el que nos movemos. Una enfermedad o trastorno genético es una patología debida al efecto de una alteración del genoma, es decir, de la información contenida en los genes. Los genes contienen la información necesaria para crear un nuevo organismo y las instrucciones para el funcionamiento de las células y para su diferenciación. Y los genes se encuentran en los cromosomas. Estos cromosomas provienen de nuestros padres. Estaban en el espermatozoide y en el óvulo. Por eso se habla de parejas de cromosomas, uno del padre y otro de la madre, que nos aportan la información hereditaria. En ocasiones, se producen anomalías que pueden estar causadas por una mutación, un cambio en la información de algunos genes, como sucede en algunos tipos de cáncer. Algunas mutaciones también pueden afectar al número o a la forma de los cromosomas, como en el caso del síndrome de Down, causado por la presencia de 3 cromosomas número 21, en lugar de 2. La buena salud también depende del ambiente, tanto físico como social. Una vida saludable pasa por saber dosificar las necesidades y los espacios de acuerdo a lo que disponemos. Además, debemos buscar el entorno adecuado que nos permita cuidar nuestro equilibrio. Necesitamos ambientes limpios, ventilados, sin excesiva humedad. Muchas enfermedades y alergias tienen su origen en los ambientes enrarecidos. A nivel mental, necesitamos un espacio mínimo, personal y propio. Debemos dedicar tiempo a nuestro trabajo, pero también al descanso y a nosotros mismos. Es imprescindible evitar el estrés, ya que constituye un factor de riesgo que aumenta la probabilidad de sufrir otras enfermedades, como el infarto del corazón. Además de originar la disminución de nuestras defensas, haciéndonos más sensibles a las enfermedades infecciosas. Un hábito es una costumbre conductual, una manera de actuar, que, una vez aprendido, no requiere de mucho esfuerzo intelectual para ser realizado. Son buenos hábitos: hacer ejercicio físico periódicamente, llevar una alimentación adecuada, cuidar la higiene personal, cuidar la postura, sobre todo al sentarse, o no consumir sustancias tóxicas. Mantener la línea se ha convertido en un problema social. La moda, la publicidad, la televisión, Internet nos venden cuerpos 10 inalcanzables como si fueran casi imprescindibles. La alimentación es un proceso voluntario, mediante el cual nos procuramos sustancias comestibles, las cocinamos o no, las masticamos y las tragamos. A partir de ahí comienza la nutrición, gracias a la cual el organismo recibe, transforma y utiliza los distintos nutrientes presentes en las sustancias comestibles. De manera que una buena alimentación se basa en saber qué nutrientes y en qué cantidad nos convienen y nos van a proporcionar salud. Sucede que mucha gente intenta conseguir un cuerpo que difícilmente podrán obtener y para ello abusa de dietas para intentar bajar de peso rápidamente, influenciados por modelos que obtienen de redes sociales. Esto lleva a desequilibrios nutricionales y a obsesiones que ponen en peligro nuestra salud física, mental y social. Para adelgazar saludablemente
se debe rebajar el número de calorías ingeridas sin perder el equilibrio alimentario y sin sobrepasar los límites. Es un proceso necesariamente lento, que debe ser controlado por un profesional y no debería estar provocado por opiniones, modas o tallas, sino para intentar mejorar nuestra salud. Las dietas milagro, que propician una pérdida rápida de peso, suelen tener un efecto yo-yo. Lo que hacen realmente es que perdamos una gran cantidad de agua y poca grasa. Y cuando dejamos la dieta, rápidamente volvemos a ganar el peso perdido. Lo más saludable es ser consciente de tu propio cuerpo, aceptarlo y mantenerlo sano. Así también estará sana tu mente. Pero también es importante el qué comemos. Uno de los componentes más famosos de los alimentos es el colesterol. Muchos piensan que el colesterol es malo, pero es absolutamente necesario, ya que aporta fluidez a las membranas celulares y es el precursor de determinadas hormonas y sustancias reguladoras. El colesterol es un lípido que se transporta por la sangre en forma de lipoproteínas. Cuando el consumo de colesterol y de grasas es excesivo, algunos tipos de lipoproteínas pueden acumularse en nuestras arterias, taponándolas. Esta enfermedad se denomina aterosclerosis. Cuando sucede en las arterias del corazón, puede originar un infarto de miocardio e incluso producir la muerte. Deberías saber que hay aceites vegetales, como el de palma, que pueden elevar nuestro nivel de colesterol. La bollería industrial es rica en este tipo de aceites que, además, ha sufrido una alteración química denominada hidrogenación, que los hace peligrosos. Actualmente, la bollería es la causante de un nivel elevado de colesterol ya en niños. Por otra parte, los alimentos precocinados son ricos en sal, en azúcares añadidos, en grasas hidrogenadas y en numerosos aditivos. Su consumo incorpora un exceso de calorías y está relacionado con el desarrollo de cáncer y aterosclerosis. Intenta evitarlo. Además, incorpora la actividad física a tus costumbres. El deporte aficionado mejorará tu salud, tanto física como mental. Mejorará tu memoria y tu capacidad de estudio. Por otra parte, las personas toman drogas porque les satisface el efecto que producen estas sustancias en su cerebro. Pero el consumo prolongado de drogas puede producir cambios duraderos en ciertos aspectos de la fisiología cerebral, que conduciría a un desorden permanente del comportamiento. Esto lleva a la adicción, que es un estado psicofísico, es decir, que afecta al cuerpo y a la mente. Este cambio modifica el comportamiento a causa de un impulso difícil de reprimir por consumir sustancias adictivas para evitar el malestar que produce su ausencia. Este malestar se denomina síndrome de abstinencia. Hablamos de drogas ilegales, pero también del alcohol y del tabaco. Además, esta adicción también se asocia al juego y al uso desmedido de las redes sociales. La adicción supone un patrón compulsivo de búsqueda incontrolable y consumo de la droga, además de otros desórdenes del comportamiento. El cerebro de los adictos es diferente al de los no adictos, ya que el consumo prolongado de la droga habrá producido cambios en diversas estructuras del cerebro. En el caso de la drogadicción, los factores biológicos y ambientales, sociales y psicológicos no son separables. Los adictos, por encima de todo, son personas enfermas. Los patrones de consumo de drogas no suponen una secuencia lineal. La probabilidad de que un consumidor de drogas se convierta en un adicto depende de su vulnerabilidad individual a dichas drogas, y esta depende de diversos factores. Factores de riesgo biológicos, factores genéticos que predisponen a una mayor sensibilidad del sistema neuroendocrino a los factores reforzantes de las drogas de abuso. Otros factores como la presión del grupo, el entorno familiar, escolar y laboral, o el estado mental. El tipo de droga que finalmente elige el individuo refleja el estado mental en el que se encuentra. Muchas enfermedades mentales tienen su base en una disfunción de los mismos sistemas cerebrales a los que afectan las drogas, de ahí la relación. Pero la vulnerabilidad que tiene cada individuo
ante una droga es desconocida por éste cuando se inicia en su consumo. Por ello, debe evitarse el uso de las drogas, ya que se desconoce si el patrón de consumo llevará al consumidor a convertirse en un adicto o no. Tal vez ya sea demasiado tarde. Y no olvides que uno de los síntomas conductuales que afecta a casi todos los adictos es la negación de que tienen un problema. No pasa nada, yo controlo. Bien chicos, ya luego de ver el video podemos tener entonces la noción de lo que trata la relación que tiene la salud con la enfermedad. Ahora vamos a dar respuestas a unas preguntas que están en tu compendio. Acá tenemos la número 1, dice así: la disciplina que señala las reglas para conservar la salud es la farmacología, la higiene, la patología, la microbiología o la parasitología. Es la higiene, esa es una disciplina, ¿ok? Que es la son unas ciertas reglas que debes de conservar debes de realizar para conservar la salud, ¿ok? La higiene. Por eso es que tienes que tener, a veces dice higiene dental, higiene corporal, porque hay enfermedades que se pueden transmitir. Y conservando una buena higiene, pues, estás favoreciendo tu salud. Vamos con la siguiente. La número 2 dice así: enfermedad causada por un agente patógeno que se propaga de un organismo a otro. Raquitismo, diabetes, tuberculosis, saturnismo o cirrosis. Aquí me vas a marcar la opción C, tuberculosis. ¿Ok? Esa se propaga de un organismo a otro, tuberculosis. Y avanzas con la siguiente pregunta. Periodo de una enfermedad infecciosa en el que el microorganismo se multiplica activamente. Ok, ese es un periodo donde ella es lo que llaman desarrollo, convalescencia, latencia, invasión o incubación. Este le llaman el periodo de incubación. ¿Ok? Ese es el periodo en que la enfermedad infecciosa en el microorganismo se multiplica activamente. Bien, vamos con la siguiente. Dice así: si una enfermedad infecciosa es transmitida a un individuo sano mediante el uso de utensilios contaminados, decimos que la transmisión es directa, indirecta, pasiva, cutánea o sexual. Es una transmisión indirecta. ¿Ok? Marcas la opción B y avanzas a la siguiente pregunta. Los postulados básicos de la teoría microbiana de la enfermedad fueron establecidos por Koch, Pasteur, Lister, Morgan o Aristóteles. Me vas a marcar la opción A por Koch. ¿Ok? Marcas la opción A. Y avanzas con ejercicios de los propuestos. Ahora te vas a autoevaluación, perdón. Para la autoevaluación. Allí en autoevaluación dice así la primera: la organización que define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social es está conocida como la Organización Mundial para la Salud, y esa es la OMS. Marcas la opción D, OMS. Y avanzas a la siguiente. Enfermedad causada por el mal funcionamiento de algunos órganos que se van desgastando con el paso de los años. Una enfermedad será ocupacional, degenerativa, infecciosa, carencial o funcional. Estas son enfermedades degenerativas. Vas a marcar la opción B. Opción B. ¿Ok? Y avanzas con la siguiente pregunta. La tifoidea es una enfermedad que se adquiere por vía... Ok. Esta es una enfermedad, la tifoidea es una enfermedad que se adquiere por vía digestiva, y eso es a causa a veces cuando no lavas bien los alimentos como el pollo, o comes en un restaurante donde la comida estaba dañada y ni lo quiera Dios te infectas por esa vía digestiva. Allí hay una bacteria, ¿ok? Y esa bacteria te puede hasta causar la muerte, te da una fiebre, y eso es la tifoidea. Es una enfermedad bacteriana que se adquiere por vía digestiva.
vas a marcar la opción A. Enfermedad bacteriana que se adquiere por vía digestiva. Opción A. ¿Ok? Y avanzas a la siguiente. La número 4 dice, enfermedad que no cumple con el segundo postulado de la teoría microbiana de la enfermedad. Ok. Estas enfermedades de la teoría microbiana tienen que ser por transmisión de la sangre. Y acá me vas a marcar la opción A, coqueluche, ¿ok? La cual es una tosferina. Coqueluche, opción A. Y avanzas a la siguiente. Si se vacuna a una persona con virus muerto de la rabia, la respuesta inmune es activa natural, pasiva artificial, activa artificial, activa selectiva. Acá me vas a marcar la opción de activa artificial, ¿ok? Activa artificial. Y lo dejamos hasta acá, ¿ok? Vamos a dejarlo hasta acá. No te voy a dejar tarea porque lo que quiero es que estudies las respuestas que le hemos dado a esas preguntas, ya que para la otra semana es el examen. Y viene el examen entonces, y también sé que algunos de ustedes pues estará haciendo su número para el día de Navidad. Bien, bueno chicos, te encargo entonces que me estudies esto, los temas 23, 24 y 25. Agarra las respuestas y apréndetelas, que de allí yo voy a sacar las preguntas. ¿Ok? Bien, te deseo un feliz día. Hasta luego.